Mañana es un día muy importante para la iglesia, no para nuestra iglesia, sino para toda la iglesia en general. Mañana es el día de la iglesia evangélica y mañana se cumplen 504 años del momento en que un monje alemán, no le importaron las circunstancias y al haber tenido una revelación en la palabra, hizo en ese momento lo que tenía que hacer, hizo lo que debía hacer, aunque todo el sistema se le puso en contra. Mire si a veces somos capaces de dejar de adorar porque no tenemos luz. A Lutero todo el sistema se le puso en contra, todo. Desde la política, o sea, el reinado, había algunos reyes que estaban a favor de él, pero otros estaban en contra. Obviamente el Vaticano, con toda la iglesia, se le puso en contra, lo acusaron de herejía, lo quisieron quemar vivo, lo excomulgaron, lo echaron, de todas las cosas les pasó, pero él tenía una convicción firme. Lo que Dios le había hablado a su corazón, lo que él entendía que Dios le había hablado a su corazón, no podía callarlo. Tenía que compartirlo, tenía que debatirlo, tenía que discutirlo, tenía que exponerlo. Y ahí, gracias a eso, es que la iglesia recuperó su cauce original y para muchos que todavía no entienden bien el concepto, hay gente que piensa, usted no tiene que pensar así, hay gente que piensa que ahí nace la iglesia evangélica, habiéndose separado de la Iglesia Católica, y somos un movimiento nuevo, relativamente nuevo, de 500 años de existencia. Pero esa no es la realidad espiritual e histórica. La realidad espiritual e histórica es que en ese momento, gracias a que Lutero no se detuvo ante los inconvenientes, la Iglesia retomó el camino correcto, volvió al cauce original. Porque fue a través de una revelación de la palabra. Romanos capítulo 1, versículo 17, que él se encuentra. Lutero era un hombre comprometido con Dios. Era un hombre, me lo imagino yo, de un carácter bastante bravo, porque era de aquellos que se le ponía algo en la cabeza y nadie lo movía de ahí. Era un hombre que se había puesto como la meta de tener tiempos especiales de intimidad con Dios, en el secreto de Dios, tiempos de estar conforme la costumbre católica y más de la época en el siglo XVI, de encerrarse en su celda, en su monasterio, era un monje, y estar en el secreto, en ayuno, meterse en la oración y en la palabra. Era un hombre que decía cosas como estas, la verdad que sería digno de imitar. Decía cosas como: hoy tengo muchas cosas que hacer, así que necesito por lo menos 3 horas con el Señor. Un hombre que se movía de esa manera. Hoy no se nos caería todo de pensar así o de empezar a hacer así. Sin embargo, en esos encuentros, en esas horas, en su encierro, Romanos capítulo 1, versículo 17, llega a ese versículo, después de leer todo, que voy a acotar todos los tiempos, se encuentra con esto: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el apóstol Pablo recita acá un texto del profeta Habacuc y pone, como está escrito, y eso es lo que lee Lutero: mas el justo por la fe vivirá. Y eso a él lo confrontó con su doctrina, con lo que había aprendido y con todo lo que la iglesia enseñaba y hacía. Y como era la costumbre también, como él como monje, sacerdote, también era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en Alemania, entonces expuso un punto de vista distinto, lo presentó ante los cardenales, lo presentó al Vaticano y lo puso en exposición para que todos leyeran su postura y la discutieran. El evento que se conoce como el 31 de octubre de 1517, él clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, clava ahí un edicto con 95 puntos de lo que él consideraba ahora que era lo correcto y no lo que la iglesia estaba haciendo. Quiero que entienda esto: él se levantó contra toda la estructura a decirle: che, papa, estás haciendo las cosas mal. ¿Cómo no se le va a venir todo el mundo encima? ¿Cómo lo van a acusar de hereje? ¿Cómo no lo van a querer excomulgar e incluso hasta querer quemar en la hoguera? De esas 95 tesis que forman la doctrina luterana, algunas de ellas equivocadas,
algunas de ellas erróneas. Es más, él ni siquiera estaba diciendo esto es así, sino creo que esto es así. Discutamos el tema. Pero de esos 95 puntos, quedaron 5, hay otros también valiosos, pero 5 que son los que hacen a la doctrina de nuestra iglesia, de la iglesia evangélica, y que tienen que ver, se las llama como las 5 solas, y tienen que ver con los puntos importantes de cómo la iglesia se tiene que manejar. Primero dice solo la Escritura. Toda la doctrina cristiana no puede venir de la idea de algún fulano, sino solamente de la Biblia. La Biblia es la fuente de esperanza, la fuente de doctrina, la fuente de palabra. Solamente la fe. Llegamos a Dios y a la salvación solamente por creer, no necesitamos nada más, porque en esa época se le hacía pagar a la gente por su salvación. Según cuanto sea su pecado, así tanto tenía que pagar, y cuanto pagaba se le daba un pergamino que decía, usted ya pagó, va a entrar al cielo cuando muera. Y ese es el punto al que él dijo, no es así, solamente por fe. La tercera dice solamente Cristo, que solo a través de Cristo, no necesito un intercesor, un intermediario, no necesito ni pedirle a la madre, no necesito pedirle a un santo, no necesito pedirle a una persona de buena vida, solamente a Cristo, solamente a Él y solamente a través de Él. Nunca me acuerdo del cuarto, no sé por qué siempre me pasa eso con el cuarto, solamente la gracia. No por mis buenas obras, no por mi esfuerzo, eso lo dice bien claro Efesios capítulo 2, que no es por obras, sino que es por la gracia a través de la fe. La gracia a la que se lleva por la fe. Y el quinto punto, el cual tantas veces nosotros mencionamos con otras palabras, en latín él escribe solis Deo gloriam, que solamente a Dios sea la gloria, no a otro hombre. Convencido de esa revelación, convencido de esos principios, convencido de esa verdad, se presenta delante de toda la estructura, hizo lo que tenía que hacer y gracias a Él hoy usted tiene salvación. Gracias a Él hoy usted tiene entrada al reino de los cielos. No porque Lutero lo haya hecho, pero sí Él es el que abrió el camino y el entendimiento. Un hombre que en medio de todas sus dudas, de todos sus temores, sí tenía un entendimiento claro. Escribió Lutero en un momento a posterioridad, en uno de sus muchos libros, escribió una frase más o menos parecida a esta, diciendo, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero sí sé quién es Dios. Y hay una tremenda profundidad en eso. Es como decir, bueno, como Abraham, como lo dije hace un par de días sobre Abraham. Si Dios me dijo, voy. No sé a dónde, pero Dios me dijo, entonces voy. No conozco qué es lo que Dios va a hacer. No conozco los planes de Dios. No tengo esa revelación. ¿Qué sé yo lo que Dios va a hacer? Pero yo conozco a Dios. Y por lo tanto se paró firme delante de todo un sistema, de toda una estructura que lo quiso condenar a la muerte. La importancia de la revelación, de entender quién es Dios. Hace 500 años se abrió las puertas de un camino espiritual y una transformación que no solamente en lo espiritual, aunque sí es lo más importante, la transformación que trajo este hombre impactó en todas las áreas de la vida social. Impactó en la monarquía, impactó en los poderes municipales, ciudadanos, impactó en el comercio, impactó en la liturgia, en la forma en que la iglesia se manejaba, impactó en los cánticos de la iglesia, impactó en la Biblia, en la lectura de la Biblia. Una transformación, porque lo que Dios procura con nosotros siempre es ser transformadores del lugar donde estamos, y a través de Lutero el mundo se transformó. Los consejos deliberantes municipales surgen de lo que él dispuso en las ciudades que estaban bajo su cuidado en la Alemania del siglo XVI. Lo que va a votar dentro de 15 días a los concejales es una extracción, vienen por extracción de lo que hizo Lutero. La Biblia en el idioma popular es una consecuencia de lo que hizo Lutero. Una obra transformadora, porque había un hombre que conocía a Dios. En la Biblia esta mañana, en la lectura de este día, me encuentro con una
sorpresa, digo, porque me venía como anillo al dedo para esta palabra de compartir hoy, que es Proverbios capítulo 30, versículo 1 y 2 o 2 y 3, versículo 2 y 3, que comienza una profecía de un fulano desconocido. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque. ¿Usted lo conoce? ¿Lo vio en algún lado? ¿Fue a comer a su casa? Un fulano que no se sabe absolutamente nada más de él en toda la Biblia. No se lo vuelve a mencionar nunca. No se sabe quién era. Pero este fulano suelta una profecía y en una manera un poquito medio hasta, le diría, engañosa casi, porque dice, palabras que dijo Aitiel y Aucal, dos personas que no existían, dos hombres que ni siquiera existían, pero que él estaba usando como un juego de palabras para decir a los angustiados, a los preocupados, a los que no tienen futuro o no encuentran futuro. Eso es lo que significa Aitiel y Ucal. A los que no saben qué hacer con su vida, a los que se sienten vacíos. Eso es lo que significa Aitiel y Ucal. Y a estos, este profeta les dice, versículo 2 y versículo 3, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Verso 3. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice, ni tengo conocimiento del santo. Un hombre que muestra, este profeta está diciendo, un hombre que vivía en depresión y angustia, le habla a la persona en depresión, en vacío y angustia. Lo que le está diciendo es, porque no tenés revelación de Dios. Es importante en este tiempo para nosotros, fundamental para vos, tener revelación de Dios. Importante y fundamental tener revelación de Dios. Cuando no hay revelación de Dios, hay frustración. Cuando no hay revelación de Dios, hay vacío. Cuando no hay revelación de Dios, hay sequedad. Cuando no hay revelación de Dios, hay fastidio. Cuando no hay revelación de Dios, cuando no hay conocimiento de Dios, cuando no sabe usted a quién sirve y para qué le sirve, hay aburrimiento, hay cansancio, hay pesar. Usted se pudre. Otra vez a la iglesia. Se cansa. Otra vez lo mismo. Porque solamente está haciendo un trabajo en su cuerpo, en su esfuerzo. Cuando usted no tiene revelación de Dios, hay fastidio, cansancio, hartazgo, hastío, aburrimiento, pesar. Eso es bueno para que nosotros evaluemos nuestra vida. ¿Cómo se siente cuando está sirviendo? ¿Está sirviendo a Dios? Si sirve a Dios, ¿cómo se siente en el servicio? ¿Qué es lo que está experimentando? ¿Qué recibe? ¿Qué siente cuando llega y cuando se va? Cuando está en su casa, mientras está, ¿qué le pasa? Esa es la medida. Si eso no llena su corazón, si al contrario lo carga, no está sirviendo a Dios, lo está haciendo en sus fuerzas, o está creyendo que sirve a Dios, pero no está teniendo relación con Dios. Por eso dice el salmista, y ya casi voy a terminar con eso, aunque denme 10 minutos por favor todavía. Salmo 91, si será famoso. Versículo 1 y 2, y después versículo 14. Conocido hasta de memoria, hasta en más de un tiempo de oración utilizamos este texto. Los versículos 1 y 2, que son los más fuertes en el arranque, y que en nuestra costumbre no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo. En la práctica habitual, en el hacerlo de memoria, en el leerlo todos los días, en el recitarlo como el arroz con leche, no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo. Entonces el salmista empieza hablando a una persona que tal vez como ese Aitiel y Ucal, vacío, seco, cansado, hastiado, aburrido, podrido, que no encuentran rumbo o que se siente perseguido, preocupado, asustado, qué sé yo. Como tantas veces usted y yo podemos estar, como alguna vez a mí también me pasó. Y empieza hablándole desde una posición no de lo que te pasa, sino como diciendo, si haces esto, hay una alternativa distinta, se puede vivir de otra manera, dice el salmista. No tenés por qué estar viviendo así, podés vivir de una forma distinta, hay otra alternativa. Y empieza y se enfoca de esta manera, el que habita al abrigo del Altísimo.
dejando así entre líneas como solapadamente, si no estás al abrigo del Altísimo, viejo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y ahí nos quedamos, solamente versículo 1 y versículo 2. Y nosotros, y yo también, en la tradición nos quedamos con la parte poética. Los libros de los Salmos, también Proverbios, muchas veces usan muchos sinónimos para hacer juegos de palabras. Baila alrededor de los sinónimos, usa una palabra, la repite, usa un ejemplo, otro, solamente para hacer juegos de palabras, como si haría una canción o una poesía. Pero el salmista no está haciendo un uso poético, sino que te está llamando la atención. Y da en 2 versículos 4 nombres distintos de Dios. 4 nombres que son revelación de Dios. 4 nombres a través de los cuales nosotros podemos conocer a Dios de diferente manera. 4 nombres que no son 4 opciones distintas para que vos elijas cuál de esas 4 querés vivir, de qué manera querés vivir. Cuando hablamos o enseñamos acerca de los nombres de Dios, los nombres representan la capacidad de Dios, el atributo de Dios. O sea, el nombre representa qué es lo que Dios es capaz de hacer. El nombre representa qué es lo que Dios puede hacer en tu vida. Es como si, te voy a decir una tontería, una burrada, como si vos vas caminando por la calle, de golpe te agarró sed, estás cansado y tenés sed, hace un día de calor sofocante como era hoy, entonces buscas un kiosco y vas caminando, ves un cartel que dice kiosco. El nombre te dice la capacidad de lo que podés encontrar en ese lugar. Vas ahí, le pedís, comprás y te refrescás, porque el nombre te mostró qué es lo que podías recibir yendo a ese lugar. El que habita al abrigo del Altísimo. El nombre hebreo, el Elión, que significa el que está por encima de todo. Tú lo llenas todo. El que está por encima de todo. Ese es el Elión, el que habita al abrigo, el que se pone dentro, el que se deja cubrir, el que se esconde en él, es aquel que llena todo. Buscar a Dios en la forma, como dice Colosenses, tantas veces repetido. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y estamos completos en Él. Lo dije al revés, pero igual. Dije 2:10:9. Estamos completos en Él y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso significa, tú lo llenas todo. El que habita el abrigo del Altísimo morará. Una cosa es habitar y otra cosa es morar. El habitar puede ser algo temporal. El morar significa permanente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. No porque sea distinto o mejor, si es distinto. No porque sea mejor, sino porque el Omnipotente es el nombre hebreo, el Shaddai, que significa más que suficiente para mí, que significa que suple todas mis necesidades, que también se puede traducir como el Todopoderoso, o sea, al cual le puedo agregar como un subtítulo cualquier cosa que necesites, lo que te falte, todo lo que estés buscando. Él es el que suple todo lo que te falta por tus riquezas en gloria. Entonces nos encontramos con el Elión y vamos a El Shaddai, que casualmente el miércoles hasta me lo puse a cantar ese pedacito porque la pastora le dio, lo dijo como 35 veces, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, y yo no me aguanto. El Ayón a Adonai, esa canción lo que tiene son justamente, recita los nombres de Dios. El Shaddai, el Ayón, el que le acabo de decir primero, el Adonai, que es la forma en que los hebreos mencionan al tercer nombre que le digo ahora, porque en su tradición judía, este tercer nombre que yo le voy a decir ahora no se puede pronunciar. Entonces, como no se puede pronunciar, le inventaron otro nombre. Qué gana de complicar la vida, ¿no? Si no lo puede pronunciar, ya está. El Ayón o Elión, el Shaddai, Adonai, que es la traducción de lo que para nosotros comúnmente es Jehová, que en hebreo no se pronuncia porque no tiene una estructura que se pueda pronunciar, porque no hay manera de pronunciarlo, no hay forma, porque son 4 consonantes que chocan entre sí, no tienen forma.
que dicen algunos estudiosos, algunos rabinos muy profundamente estudiosos, no sé si es verdad o no, que dice que la única manera posible de poder pronunciar ese nombre, formado por 4 letras hebreas, y que ellos para poder pronunciar le encajan un Adonai, la única manera posible sería algo así como... Y por eso el Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Porque cuando respiras, estás pronunciando lo impronunciable del nombre de Dios. El que habita al abrigo del Alión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Adonai, a Jehová, al que es, al que fue, al que será, al que siempre es, al que siempre está. Entender el efecto del nombre Jehová, el nombre con el cual Él se le apareció a Moisés, el nombre cuando Moisés dijo, ¿y qué le voy a decir a la gente? ¿Quién me manda? ¿Qué van a decir? ¿Qué Dios te manda? ¿Qué le digo? Él le dijo, decile yo soy, te manda. La esencia, la identidad, la cobertura, el poder, la grandeza, la esencia de la divinidad, la esencia del Espíritu, Jehová, Adonai. Diré yo a Jehová, a ese que es, esperanza mía, castillo mío, y termina dando el cuarto nombre, mi Dios, Elohim, en quien confiaré. El nombre Elohim es el nombre más antiguo que aparece en la Biblia mencionando a Dios. Y quiere decir sencillamente ser sobrenatural, creador de todas las cosas. Es la palabra que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice justamente, no con nombre ni otro atributo, dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entender los nombres, habitar al abrigo, morar debajo de Él, decirle al Señor y entender que Él es Dios y qué clase de Dios te da una revelación que transforma tu vida. Si no hay transformación, no hay plenitud. Si no hay transformación, no hay gozo. La plenitud, el gozo solamente vienen con la revelación y la transformación de entender quién es Dios. Versículo 14, y ahí terminamos. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, dice Dios, porque el que habla es Dios. Lo pondré en alto al que habita al abrigo del Altísimo, al que mora bajo la sombra del Omnipotente, al que le dice al Señor, a Jehová, esperanza mía y castillo mío, al que le dice, vos sos mi Dios. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. La revelación de Dios no es solamente hacer un estudio teológico, bíblico, sobre los nombres y atributos y títulos de Dios, que es muy hermoso, pero no te sirve de nada si no entendés la esencia de quién estás hablando. Podés saberte de memoria todas las formas, todas las estructuras, todos los antiguos, los pasados. Podés conocer todos los Jehová y conocer todos los Él. No te sirve de nada si no entendés que se trata de conocerlo a Él. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Versículo 15. 15, por favor. ¿Me invocará? ¿Quién? El que conoce el nombre. Y yo le responderé. ¿A quién? Al que conoce mi nombre. Con él estaré yo en la angustia. ¿Con quién? Con el que conoce el nombre. Lo libraré. Lo glorificaré. ¿A quién? Al que conoce su nombre. 16. Lo saciaré de vida abundante, larga vida. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia.
Dice Juan capítulo 10, versículo 10. Y más adelante, ese mismo que dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, ese mismo dijo, yo soy, 4 capítulos adelante, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y cuando Él está diciendo, yo soy, Jesús está utilizando la forma griega de Adonai, diciendo otra vez, Jehová presente, Jehová en mí, yo soy el que está acá para vos. Lo saciaré de larga vida y le mostraré. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Es fundamental conocer, no de oído, no de intelecto. Es fundamental conocer quién es el que está por encima, a quién estamos adorando. Como escuché alguna vez, si usted está en la iglesia adorando y no sabe a quién, usted es un idólatra, porque está adorando a un Dios que no conoce. Póngase de pie, por favor. La única manera de entrar por el camino de la plenitud... Uy, mira lo que me van a cantar estos desgraciados. Peor todavía. La única manera de entrar por el camino de la plenitud es conocer el nombre del Señor. La única manera de experimentar el gozo es conocer el nombre del Señor. La única manera de sentir la llenura es conocer el nombre del Señor. Dice el apóstol Juan, el libro de Juan, hablando de Jesucristo, dice, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos, de tener revelación, alcanzar salvación y bendición. Sigan, suban. Cierren sus ojos conmigo.